Hay diferentes informaciones dentro de los títulos elegidos en la tapa del Nuevo Mundo. Ustedes saben, nuevomundosj.com.ar. El Estado bobo siempre pierde. Ustedes saben que en Nueva York se está siguiendo un juicio contra el Estado argentino, no contra YPF, sino contra el Estado argentino por la estatización. El Estado argentino compró el 51% en manos de Repsol y hay accionistas que reclamaron que por qué no hicieron una compra total, pero aparte por qué no le ofrecieron a ellos. Lo que se va a pagar va a pasar largamente, Enrique, lo que vale YPF. Exacto. En su momento, por esta estatización se pagaron 5.000 millones de dólares. Hoy el valor por lo que valen las acciones en la Bolsa de Nueva York son 1.200 millones de dólares de YPF. Se van a pagar entre 4.999 millones y 15.800 millones de dólares es lo que se estima se va a pagar. Quien salió irónicamente a hablar del tema en las redes sociales, Marcos Galperín, Sí. fundador de Mercado Libre. Sí, lo que pasa es que da bronca cuando por un lado tenés impuestos de un lado y por otro lado cosas que no se hicieron bien, pero aparte vivos que ahora se están pagando las avivadas o cualquier otro tipo de negocio, porque dicen que nunca salió de los bolsillos de ellos ni un peso para comprar YPF, como es la familia Eskenazi, y ahora hay que pagar la fortuna que hay que pagar. Claro, se compró con préstamos de la banca internacional y esos préstamos se pagaron con parte de las ganancias de la empresa. O sea, que no se podían repartir. Que además no se podían repartir en ese momento, razón por la cual no se metieron la mano al bolsillo para comprar las acciones de YPF. Ayer se reunieron el gobernador Sergio Uñac y el gobernador electo Marcelo Orrego en esta larguísima transición que hay desde el 2 de julio, donde se eligieron las autoridades provinciales, y el 10 de diciembre, que es la entrega de mandato. Enrique, no hubo un tema concreto, pero tampoco fue protocolar. Hablaron de cuestiones que tienen que ver principalmente con cuestiones que pueden quedar en pie o que pueden llegar a cambiarse. Exacto. Fueron tres más o menos los ejes: la situación económica nacional, cómo puede impactar en el futuro de la provincia, el tema de las PASO y el tema de la transición. Dentro del tema de la transición, las decisiones que debe tomar este gobierno, pero que no afecte al que viene, y las decisiones que debe tomar el gobierno que viene, pero que debe hacerlas durante el transcurso de este gobierno. Son algunos eventos, por ejemplo, anoche Jorge Chica decía que es la Vuelta a San Juan, que debe inscribirse a fines de septiembre en el calendario internacional para que no pierda su categoría. Uno de los temas, pero también el tema docente estuvo en la mesa de conversaciones. No hubo periodismo, no hubo declaraciones a la prensa, dijeron que iban a emitir un comunicado. Lo único que hemos visto hasta ahora son publicaciones de ambos protagonistas en sus redes sociales, que no decían mucho más breve la publicación de Orrego que la de Uñac. Sí, además los que están alrededor de ellos aclararon, miren, en la reunión únicamente estaba Uñac y estaba Orrego, con lo cual no busquen interpretaciones de los que están alrededor, que siempre está el que, mirá, ¿sabés de qué hablaron? No, dice, está Uñac y Orrego, no había nadie más. Los que hablen, dice, pueden llegar a estar inventando. Es lo que dijeron. La semana que viene se reúnen Roberto Gattoni y Fabián Martín. Pero que es mucho más sencillo en la entrega de la legislatura. Sí, en la legislatura provincial. Pero la semana que viene se da este encuentro. El comentario hoy de la legislatura es que se había caído una licitación. Exactamente, una licitación para reparación y mejora del sistema de ascensores de transporte vertical de personas, es exactamente el nombre de la licitación, que ayer debió abrirse, pero no hubo oferentes, se cayó. Está bien, será problema de la próxima gestión seguramente. Seguramente. ¿Sabes quién es el Chimba? El Chimba, no es Enzo Fernández. Pereira. No, Enzo Fernández. Ah, se quedó con el apodo entonces. Enzo Fernández no es el de River. No. No es el campeón mundial, que ahora juega en el Chelsea. Es un sanjuanino que juega en Almagro. Ha hecho 3 goles ayer en el triunfo de Almagro en la Copa Argentina y el próximo partido es contra Boca. Queremos que repita. Porque es sanjuanino, importante que haga 3, 4 goles por su partido. Pero bueno, quemó todas las naves en el partido. No le da buen recuerdo a ustedes Almagro.
No. Nos eliminó por penales en algún momento. Nos eliminó por penales en algún momento, sí. Y el ganador de Boca Almagro puede enfrentarse contra Talleres, que por ahí venía River, quedamos en el camino, pero bueno, es lo que puede pasar. En estos momentos debe estar llegando a la provincia Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato presidencial, con una comitiva importante. ¿Quiénes vienen, Enrique? Viene una comitiva de funcionarios muy importante porque quieren hablar varios temas, fundamentalmente lo relacionado con el tema Tambolar, que incluso se va a visitar mañana. Pero dentro de lo que es la campaña viene Agustín Rossi y viene Guado de Pedro. Sí. Viene también Cecilia Moró y viene el ministro de la Producción, de Mendigura. Es amplia la agenda que van a cumplir en estas horas, se quedan esta noche, cena, reunión después con José Luis Gioja por un lado, el acto con Sergio Uñac por otro, la visita al Tambolar. Y a la tarde ya se van a La Rioja y siguen, después van a ser 3 provincias en este fin de semana. Están obviamente de campaña. Dentro de lo que se está investigando, Enrique, en la Ruta 40 hubo un accidente fatal, una moto. Se sabía que lo había tocado un vehículo que no estaba en los radares porque no se detuvo esa persona. Y hoy hubo novedades en la tarde con la entrega de un camionero. Exactamente, un camionero que se entregó que al parecer la versión de esta persona es que la moto lo chocó al camión, por eso salió despedido hacia el carril contrario, de frente se lo llevó por delante otro auto y luego un tercer auto se llevó por delante la moto. Esta sería más o menos la mecánica del hecho. Recordemos que hubo una persona detenida en un principio, 3 autos secuestrados y un trabajo, muy de mucha inteligencia, si se quiere, y de mucha imaginación, porque no hay cámaras de seguridad en el sector. Entonces esto complica la investigación. ¿Qué es lo que está pasando en la plaza de Chimbas? Porque hoy cortaron la calle los choferes de UTA, del gremio de los choferes de colectivo, porque dicen que no pueden estacionar los colectivos que son de la empresa Albardón, que pasan por ahí. Exacto, pasan por ahí, pero no pueden, no pueden estacionar, sin embargo hacen una especie de parada. Bueno, estaba realmente complicado. Recordemos que es una zona, la plaza de Chimba, que una de sus calles se ha hecho peatonal. Razón por la cual esto complica más todavía el tránsito en ese sector. Sí, y los vecinos están pidiendo también solución, porque más allá de la protesta de los choferes, se hace difícil el tránsito en determinado momento. Imagínate que 2 o 3 ómnibus que se junten ahí, ya hace muy difícil el paso. Y la calle Mendoza por un lado, la calle Rodríguez por otro, son calles muy transitadas. Sí, muy transitadas y muy angostas. No tienen el ancho necesario para que estacione un colectivo, pero el auto que viene por el mismo carril pueda seguir circulando. El que es ahorrativo es Juan Grabois. Él con 200.000 pesos viven los 5 integrantes. Cuando le decían, bueno, pero no gasta en ropa, dice, no, es que me regalan. Está bien, tiene suerte. La verdad que no a todo el mundo le regalan ropa. Unos nacen con estrella y otros nacemos estrellados, pero bueno. Esto es contraposición porque obviamente que va la crítica a Massa, pero también hace poco se habló mucho del alquiler que pagaba por su departamento Rodríguez Larreta, en donde eran montos bastante más importantes que lo que podía gastar mensualmente Grabois. Sí, estuvo en tela de juicio este tema. Bueno, hoy, ¿quiénes nos van a acompañar? Bueno, hoy nos acompañan Hugo Levato, doctor en astronomía, nos acompaña el jefe de la seccional tercera, comisario Jorge Olmedo, y nos acompaña la precandidata a senadora María Luisa Velasco. Hay diferentes temas. Por un lado, en Estados Unidos el Congreso está dispuesto a investigar qué es lo que hay o no con los objetos voladores. Lo han tomado en serio, no es No, lo han tomado muy en serio, muy en serio. Y hay algunos de las personas que han ido a declarar a esta comisión que han dicho que se han encontrado, por ejemplo, objetos con cuerpos no humanos, con material orgánico no humano. Cuando le preguntaron, bueno, ¿hay extraterrestre? No puedo responder a esa pregunta. Pero ha dejado, digamos, en tela de juicio
cuánto ha ocultado Estados Unidos con el tema de ovnis en los últimos años. Él habla que de 1930 se viene ya con... Se viene con este tema. Hay un dato que aparece en la película El Día de la Independencia, que es en el famoso desierto de Arizona, una zona que no conocían ni los jefes de seguridad de los Estados Unidos, donde había, en la película había incluso una nave que data del año 1960 y algo, una nave extraterrestre que estaba allí, que la tenían para el estudio y que le habían puesto a funcionar los técnicos. Reitero, es una película, pero tiene mucho de, o se condice con esto que ahora se está analizando, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar también de robos y estafas, porque principalmente se aprovechan de gente mayor, en este caso mujeres que salían de su casa, la abordaban dos mujeres, se sabe hasta ahora, vamos a ver si hay más novedades, una de ellas peruana que ya está detenida, y entraban en la casa después de hacerle todo un discurso, un cuento del tío para robarles. Es así. Y vamos a hablar ahora con María Luisa Velasco. María Luisa es candidata a senadora en segundo término, acompaña en la fórmula a Juan Domingo Bravo, apoyando a nivel presidencia a Patricia Bullrich. María Luisa, es la vuelta, digamos, en primera figura, en primera línea de la política después de una participación muy activa en el gobierno de Alfredo Avelín. Lo has definido, creo, con la mayor claridad. Es el regreso a las cámaras y al contacto con el periodismo, pero el estar siempre presente en la política. Y la última función que ocupé fue durante el gobierno de Macri, como directora académica de la Escuela Nacional de Inteligencia. No he estado activamente, a lo mejor, en cargos electivos. Sabés que he sido, saben ambos que he sido muchas veces candidata a diputada nacional, a intendente por Rivadavia y demás, pero bueno, hoy nos toca, es un honor acompañar esta lista y responde también esto de aparecer ahora un concepto que tengo personalmente de la política. La política no es para perpetuarse en el poder. Cuando vos te intentás perpetuar en el poder, que es un atractivo para muchos, es cuando empieza a envilecerse. Yo creo que hay momentos y momentos. Hoy me toca estar. Pero si uno ve un poquito el escenario general de San Juan, por lo general, a grosso modo, no es que sea justo, pero entre el 30 y 35% por lo general votado peronismo, 30 o 35% por lo general no vota al peronismo, no importa quién sea candidato de uno o de otro lado, y hay otro tercio que va fluctuando. Pero lo que se ve para el próximo 13 de agosto, que el que vote el peronismo seguramente se va a fijar más en las figuras locales. Es decir, está Sergio Uña por un lado, está Juan Carlos Gioja por otro. El que vote a Juntos por el Cambio, ¿en qué se va a fijar? ¿Se va a fijar en Juan Domingo Bravo como candidato, o en Patricia Bullrich como candidata a presidencia, o Rodríguez Larreta con Emilio Achebe? Lo que pasa es que me parece que hay un elemento adicional que no has mencionado, porque los dos candidatos del PJ van con el mismo candidato presidencial, que es Massa. Sí, en tanto que digamos, no hay una pica tan grande como claro, Rodríguez Larreta. Exactamente, o sea, no hay una diferencia, no hay una competencia. Pero en Juntos por el Cambio sí lo hay. Y a mí me parece que pero aparte, a nivel peronismo está en juego la oposición. A nivel Juntos por el Cambio no está en juego la figura de Orrego. No, por eso te digo que la competencia en ambos espacios, si vos la querés analizar desde lo racional y desde lo que realmente se pone en juego el 13 de agosto, es la competencia a la presidencia de la Nación. Porque provincializarlo es caer otra vez en el debate de quién va a ser gobernador o quién, y ese debate ya está superado. Contribuimos todos los espacios que conformamos Juntos por el Cambio para que Marcelo Orrego sea hoy gobernador de la provincia. Pero hoy la discusión, para mí, en mi humilde entender, es otra. Tanto para el espacio de Juntos o de Todos, o no sé cómo se... Somos Patria, que lleva a Massa como presidente y lleva dos
listas a nivel provincial para legisladores nacionales, como para Juntos por el Cambio, con Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, en quien tengo el honor de integrar su lista. ¿Y qué diferencia una lista? Mira, hay una diferencia fundamental respecto a cómo nosotros llegamos a las elecciones del 2015 en Juntos por el Cambio, que es cuando se inicia esta coalición política. Viste que siempre se dice fue una coalición parlamentaria y no una coalición de gobierno. Hoy es una coalición de gobierno. ¿Y qué lo hace una coalición de gobierno? Un programa común. Tenemos un programa común que lo venimos trabajando. Digo, porque participo activamente de la Comisión de Seguridad hace más de 1 año y medio, pero que se diferencia la manera en el momento de quién lo va a ejecutar a ese programa. Y en ese punto hay una gran diferencia en la impronta que tiene Patricia Bullrich, la convicción, la decisión política para hacer los cambios respecto a Rodríguez Larreta con el mismo programa. ¿Van a poder unirse después de Totalmente. El 13 de agosto? Porque se están diciendo cosas... Pero discúlpame, que termine la pregunta te respondo. ¿Por qué digo totalmente? Porque empecé con lo importante, que es el programa. Es coincidir en qué es lo que hace falta hoy para la Argentina. Lo que diferencia son las formas, la impronta, lo que diferencia es el cómo, los tiempos, cuándo, pero no el qué. El qué hay una coincidencia absoluta y eso está garantizado. Por eso te garantizo que el 14 vamos a estar todos juntos. Es más, todos vamos a estar detrás de la candidatura presidencial para octubre de Patricia Bullrich y Luis Petri. Sí, es más fácil. Lo de Rodríguez Larreta ahora es lo mismo. Y todos, cada uno tiene su discurso, yo tengo el mío y fundamentalmente tengo la convicción que eso es otra cosa que me une fuertemente a Patricia. Lo que también se plantea es si, porque es más extremo lo que propone Bullrich que lo que propone Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta pide incluso acuerdos con sectores del peronismo. Bullrich no hay posibilidades. No. ¿Se va a poder hacer? Lo que Bullrich dice es que no podemos, tenemos que delinear bien una estrategia para ver con qué sectores acordamos. No dice, porque ella es consciente que en la Argentina no se puede gobernar si no hay debate, si no hay acuerdo, si no hay conciliación, pero hacerlo después que se haya dado el avance con una legitimidad que te lo va a dar el pueblo a las políticas que quieras hacer. Una vez legitimado, una vez con fuerza, una vez con todo el apoyo popular, indudablemente los acuerdos van a tener que venir. Y eso no significa que significa nada más y nada menos que tener decisión política y coraje, que creo que es lo que diferencia las personalidades de los distintos candidatos. Porque uno lo que ve, no importa si gana el peronismo o si gana Juntos, más allá de ello, hay un porcentaje importante de gente que ya no va a votar. Es otra cosa, sí. Que es un 30% o más. Ojalá que sea menos en las presidenciales. Bueno, yo les pido a ustedes, por favor, el mensaje que estoy llevando. Pero si la gente no va a votar, mucho de ello es porque ya no quiere ver a los políticos, está decepcionado con la política. Y eso se suma, que si hay un país dividido, nadie va a poder decir, yo tengo los votos, yo gané, yo impongo. No es, por eso, no es cuestión de imponer. Imponés ideas ante el electorado. Cuando vos presentás un programa de gobierno, cuando vos presentás una candidatura, cuando yo me presento como voy a imponer, voy a presentar ante el electorado cuál va a ser mi aporte desde San Juan al Senado de la Nación para toda la República. Y después debatiré. Es lo mismo que va a hacer Patricia. Porque uno lo ve, por ejemplo, en estos momentos. El ministro de Economía puede tratar de dar ideas de dónde tiene que ir la economía, pero no tiene el consenso. Entonces, larga un plan el sábado y ya el lunes ya está bastante endeble. Le falta el consenso de la población. Le falta legitimidad. Le falta legitimidad, que es otra cosa. Porque vos cuando llegás con una elección, llegás al poder con legalidad. Lo ganaron bien.
Es decir, no hubo trampa. No, pero eso es legítimo. Vamos a entrar en el terreno de la politología. Yo soy politóloga. Está bien, pero eso digamos, es legitimidad de origen. Vos llegás al poder con el voto popular, legal y legítimamente, ¿cierto? Pero durante el ejercicio del poder podés perder la legitimidad, que es el apoyo popular. Hoy fíjate el apoyo. No sabemos, no tenemos un medidor de legitimidad hoy. Se va a saber el 13 de agosto. La opinión pública. Está direccionada. La opinión pública decía que ganaba en Córdoba la intendencia, el candidato junto por 10 puntos. Está bien. Una cosa, mira que también he sido encuestadora. Pero la opinión pública es relativa. Es la sensación. Es la sensación que vos tenés de conversar con todos los vecinos, con todos los ciudadanos. Eso lo percibís. El gobierno actual está absolutamente deslegitimado. Por eso no puede implementar absolutamente ninguna política. Dentro de eso, ¿cuán importante va a ser, porque se está hablando cepo sí, cepo no, dólar, pero más allá de eso, ¿se puede salir solo con Argentina o se va a necesitar aparte un gobierno creíble internacionalmente para que venga apoyo? Eso es lo primero. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el país es haber constituido, haber armado una economía absolutamente cerrada. Entonces, en eso hemos retrocedido. Me parece que hay que volver a trabajar sobre algo que ya se había logrado, que era nuestro contacto con el mundo, nuestras relaciones con el mundo, nuestras relaciones para poder importar, para poder exportar, y eso va atado indudablemente del cepo, una economía abierta y con un solo tipo de cambio. Yo recuerdo en las elecciones ¿Puedo tomar agua así? Por supuesto. Para eso está. Pero muy bien. En las elecciones del 14 de mayo hubo una curiosidad, una experiencia particular en San Juan. Aquellos discursos confrontativos no tuvieron gran apoyo popular. Digo esto porque Larreta parece como el moderado, Patricia Bullrich más frontal, no voy a decir confrontativa, frontal. ¿Teme que se pueda repetir esta experiencia o es algo totalmente distinto? Nunca hay que dejar de un lado las posibilidades. Uno cuando estructura o arma una estrategia o mira los escenarios futuros, ninguno queda de lado. Pero usted bien lo ha dicho, no es confrontativa, es frontal. Yo también soy frontal. Y eso a algunos les gusta y a otros no. Pero nosotros con Patricia Bullrich sabemos qué piensa y qué quiere hacer. Lo dice. Tendrá sus formas, tendrá sus modos, que a algunos le gusten más, a otros le gusten menos, pero lo dice abiertamente. Y eso es algo con lo que me identifico plenamente. Recién dijo que estaba trabajando hace año y medio con el tema de seguridad a nivel nacional. Uno lo ve que habla o escucha por lo menos lo de las noticias de Rosario, de parte de Buenos Aires. ¿Cuánto falta para que eso se replique en todo el país? En la medida que usted no tome la prevención como un objetivo primordial, falta poco. O sea, convengamos que todos los que estamos acá sentados sabemos que en San Juan droga existe. O sea, para que usted pueda modificar una realidad, tiene que hacer un diagnóstico reconociendo los problemas que hay en la realidad. En esa realidad que usted... He ido a Valle Fértil, ayer estuve en Sarmiento, y contrariamente a lo que yo pensaba que a lo mejor en el Gran San Juan, que es la urbe, ¿no?, donde iba a haber ese reclamo de mayor seguridad, en los departamentos alejados, que pensaba que iba a haber un reclamo a lo mejor por las economías regionales y demás, la principal demanda fue el tema de la droga. Actúen sobre la droga. La droga está realmente invadiendo todos los lugares de la provincia. Entonces, a su pregunta le digo, hoy la situación de Rosario no se da en San Juan. Sería necia de mi parte y sería equívoco mi diagnóstico. No está en San Juan, pero lo que no implica que no debamos tomar las medidas preventivas desde la nación, porque el narcotráfico es un delito federal, desde la nación para todas aquellas provincias fundamentalmente fronterizas que puedan ser susceptibles de estos enclaves de narcotráfico. Sobre todo porque tenemos al lado Mendoza, que es
una provincia ya con una cantidad de población, que ya supera largamente los Pero millones de habitantes, y en donde ya hay otro tipo de delito, donde uno puede decir, bueno, los aislamos un tiempo, otro tiempo, pero igual que el COVID llegó a todo el lado del país, esto empieza a llegar a todos lados. Y va a llegar, entonces tenemos que tener la capacidad de ver anticipadamente, que es la función que tiene la inteligencia en un Estado. Todo Estado que se precie como tal tiene un servicio de inteligencia para anticipar y dar luz a la incertidumbre. Y si usted ve que hay un problema que es muy posible que llegue, tiene que tomar las medidas previamente para que no llegue. Ahora, estamos a tiempo. ¿Cuál es Estamos la solución? Porque si se mete bala, se estalla una guerra. Si negocias con los narcos, un poco como que te mostrás débil y vienen otras cosas, secuestros y demás. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es muy compleja y hay que abordarla en su complejidad. ¿Por qué? Porque ningún delito federal, nosotros ahora estamos hablando del narcotráfico, pero ningún delito federal aparece solo. Siempre está relacionado con otro delito federal. Acá el comisario no me va a dejar mentir. Están siempre relacionados y hay uno en particular que los atraviesa absolutamente a todos, que es el lavado de activos, el lavado de dinero. Si nosotros no hacemos un trabajo que actúe sobre el territorio respecto a la venta, a la compra-venta de este mercado, porque es un mercado, se lo trata como un bien, porque se compra y se vende mercancía, que es la droga, pero aparte no trabajamos sobre inteligencia para ver cuál es justamente dónde van esos recursos que vienen de la droga, que son el lavado de activos, difícilmente usted pueda sacar de raíz o enfrentar de raíz el problema. Pero todo porque empiezan a suplir actividades propias del Estado. Pero por supuesto, se crean estados paralelos. ¿Qué es Rosario hoy? Y empieza a ser, la justicia pasa a ser el narco, la policía pasa a ser el proveedor, narco. el de bienestar pasa a ser el narco, el proveedor de salud, el que le soluciona los problemas. El estado paralelo, efectivamente. Hay que actuar en Rosario, porque ya está instalado de otra forma, pero hay que actuar en Rosario. Ojo, hay formas. Que partes de provincia de Buenos Aires está muy parecido a Rosario. Muy parecido a Buenos Aires, a Rosario, Gran Buenos Aires, ¿cierto? La provincia en sí, porque tiene grandes. Usted hablaba de Mendoza, se imagina lo que es La Matanza. Pero bueno, la situación de San Juan es distinta, pero como usted bien lo marcó recién, no porque sea distinta, no somos susceptibles de que vaya a pasar. Y hay que trabajar, y mi compromiso va a ser justamente ese, el aporte que pueda hacer de San Juan a la nación, para que nos incluya también en un paquete de leyes que no la vamos a poder llevar solo, sino que a mi juicio tiene que ser un trabajo regional, fundamentalmente de Cuyo. Muchas gracias, sé que sigue con actividades, están con actividades en Chimbas que le están... Sí, me están esperando. Muchas gracias. En el próximo bloque vamos a hablar de estafas principalmente con personas mayores. Se aprovechan muchas veces de ser ingenuos, que le puede pasar a cualquiera. Y también si los extraterrestres ya están desde hace tiempo con nosotros y el gobierno de Estados Unidos nos está ocultando información. ¿Será así? ¿O será un charlatán el que estuvo en el Congreso de Estados Unidos? Salió campeón del mundo. ¿Sí? Un extraterrestre. Levantó la copa en diciembre. Enrique, ¿quiénes nos acompañan en este bloque? Nos acompañan en este bloque Hugo Levato, doctor en astronomía, y el jefe de la seccional tercera, comisario Jorge Olmedo. Ya vamos a hablar en unos minutos, vamos a ir cambiando los temas, pero vamos a hablar con Hugo Levato, qué es lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos. Comisario, la información que se sabe es que después de estar investigando pudieron detener a una mujer de nacionalidad peruana con residencia en Buenos Aires, creo, porque había denuncia que se había aprovechado, entre comillas, de la buena fe o de la buena voluntad de personas mayores. ¿Qué es lo que nos puede contar? Sí, como usted lo acaba de decir, hace 10 días atrás a la fecha se
empieza con una investigación a raíz de una denuncia en la zona de Capital de una persona mayor de edad que en sus dichos manifiesta justamente esto, que es en su casa abordada, por decirlo de alguna manera, por una persona de sexo femenino que le pide ingresar al domicilio, le pide que le prestara los sanitarios. Esta persona estaba acompañada con otra persona de sexo femenino y el dato de la denuncia en sí era que por el acento que tenían al hablar no eran de nacionalidad argentina, así que podrían ser extranjeras. La señora les permite el ingreso por su voluntad, por su buena fe, por lo que vio, por lo que le dijeron de la necesidad de ocupar el sanitario. Luego de unos minutos en el interior de la vivienda, las personas se retiran y ella se dirige a la casa de la hermana. Cuando comenta la situación, recién ahí como que le parece raro lo sucedido, lo que había pasado en su domicilio, cómo empieza a pensar de cómo estas personas lograron ingresar a su casa, y es así que vuelven a la vivienda y notan el faltante de un dinero en efectivo. Se dirigen a la comisaría, hacen la denuncia y bueno, y desde ahí se empieza una investigación con el personal de la dependencia, se empiezan a ver los medios tecnológicos, las cámaras por el lugar, y en esos días también se toma conocimiento de otro hecho muy similar y donde las características del hecho, el sentido de la denuncia, era muy parecida a la primera. Una especie de cuento del tío vendría a ser. Sí, por decirlo de alguna manera podría ser así, más allá de que en la primera intervención toma la causa un juzgado correccional, un juzgado de turno, ¿sí? Con los datos de esta segunda víctima, que no logra ser víctima porque no le permite el ingreso, se hace un operativo en la zona céntrica, se toman todos los recursos humanos de la comisaría, se hace un operativo cerrojo y se logra la individualización de una persona de sexo femenino, mayor de edad, de nacionalidad peruana y con asiento legal en su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahí se la pone a disposición de la justicia. ¿Tenía antecedentes esta persona? No tiene antecedentes acá en la provincia y tampoco tiene antecedentes fuera de la misma. Se la pone a disposición del juzgado correccional en turno y bueno, ahí están en trámite y la causa. ¿Tiene algún motivo por lo que está en la provincia? Ella, al momento de la entrevista, manifiesta ser turista nada más, porque después en sede policial no aportó más ningún dato y bueno, obviamente que con su derecho a defensa, ella tiene su derecho a defenderse en sede judicial, ¿verdad? No se encontraron todavía los elementos robados. No se han encontrado los elementos robados, ni se ha podido individualizar hasta el momento la otra persona con la que se movía. ¿Dónde estaba esta persona donde había fijado domicilio temporal? No tenía un domicilio temporal, manifestó que venía de viaje de la provincia de Mendoza y ahí fue el momento de su aprehensión. Como que no había estado antes. Como que no había estado antes en la provincia, exacto. Y dentro de eso, por eso la importancia de las cámaras para poder identificar. La importancia de las cámaras, sí, también de las vestimentas, de los datos que pudieron aportar las víctimas, cómo estaba vestida, qué tipo de accesorios llevaba, ¿sí? Así que bueno, con todas esas pruebas que se han reunido, se puso a disposición de la justicia. Es muy complejo, digamos, que esto que es un hurto simple, la carátula provisoria. Provisoriamente es la carátula de la primer causa, un hurto simple. ¿Podría transformarse en estafa? Y si las pruebas así lo ameritan y el juzgado ya es una cuestión ya a nivel judicial en el análisis de la causa, pero por ahora el tercero correccional es el que tiene ese sumario. Recordemos que en la provincia se sigue todavía, hay un sistema mixto, en donde hay causas que se transmitan de una forma, que es la que más publicidad se da, en donde los fiscales son los que investigan, y hay causas como estas que vienen con el sistema anterior, en donde el juez es el dueño de la causa y es quien se comunica con la policía a las cuestiones más que todo investigativas y a dirigir el proceso. Sí, para que nosotros en este tipo de causas, como esta en particular, le hemos pedido directivas al juzgado correccional.
siempre Claro. bajo las directivas y de ellos, ¿sí? Claro, pero no es el fiscal, en este caso, el que investiga. No Seguimos con el está en proceso. el fuero de flagrancia. Estamos todavía por con ejemplo. proceso mixto Exacto. en la provincia. Un dato, Juanca, que lo hemos analizado Sí. muchas veces incluso en el Nuevo Diario, y que se han producido grandes robos en San Juan de gente que venía de otros puntos del país, ¿no? Sí. En este caso no ha sido un gran robo, pero es una persona que viene en este caso Buenos De Aires, Buenos Aires. a cometer alguna especie de delito. ¿Es común que estos delitos más común de lo que nosotros conocemos? No tengo una estadística, digamos, clara como para afirmar una situación así. En mi experiencia, no han sido tampoco tantos los hechos, pero sí puedo recalcar que en la mayoría, y de los que más se tienen conocimiento, que han sido cometidos con personas de otras provincias, han sido también esclarecidos, ¿sí? Claro. Así que me parece que si vienen, también puede haber una inteligencia previa, obviamente, en este tipo de hecho en particular, porque no creo que es también al azar, pero a su pregunta yo no creo que sea tan frecuente, ¿sí? Por ahora. Ya seguimos hablando de otros temas en el próximo bloque. Hubo, el Congreso de Estados Unidos ha creado una comisión en donde ellos van investigando diferentes cuestiones, principalmente que tienen relación con el gobierno. En este caso quieren saber cuál es la información clasificada que tiene el gobierno con los que la sigla en inglés es WAP, para nosotros sería OVNI, y lo que han declarado hasta ahora no niegan la posibilidad de que hayan contactos desde hace bastante tiempo con, le digamos OVNI, no le digamos todavía extraterrestres, pero con cuestiones que no son tan fáciles de explicar. ¿Qué es lo que nos puede decir? Sí, el tema es bastante complejo y viene desde hace mucho tiempo. Esto, de acuerdo a lo que se ha hablado, viene como de 100 años a la fecha, 1930-33. Aparentemente en esa época dicen que en Italia se obtuvo el primer objeto no identificado, llamémosle, que estuvo en manos de Mussolini durante un tiempo, 44-45, y después las crónicas dicen que Pío XII le avisa al gobierno norteamericano que esos elementos están en Italia y el gobierno norteamericano se hace cargo. Lo que pasa con este grupo, creo que fueron 3 o 4 personas que estaban ligadas con la inteligencia norteamericana. El que más declaró, creo que dejó la inteligencia norteamericana en abril, y le pareció que tenía que ser útil que él informara al Senado de esta situación. Porque claro, esto no solo entraba dentro de la seguridad nacional norteamericana, sino la seguridad de la humanidad en total, y aparte había otras connotaciones, porque si es cierto de que el gobierno norteamericano tiene material extraterrestre e inclusive material orgánico dentro de las naves, digamos, pueden haber materiales que en la Tierra no se conocen, tiene que haber una energía diferente, porque desde el punto de vista astronómico nosotros sabemos que los objetos más cercanos donde puede haber algún tipo de vida o algún tipo de desarrollo están a 50 años luz, como mínimo. Entonces, cualquier civilización que pueda transitar esa distancia en un tiempo razonable, quiere decir que tienen una tecnología que nosotros no conocemos. Y poner que vengan a la velocidad de la luz. Que vengan cerca de la velocidad de la luz. Tienen 50 años para llegar acá, 50 años para volver, claro, con la información, y 50 años para venir con algún tipo de, claro, de pero contrapropuesta. Recordemos que en el punto de vista de los humanos, cuando se viaja a esa velocidad, el humano envejece a menos ritmo. O sea que Está si bien, vos... pero lo mismo es el tiempo desde el que está en la Tierra. Ah, sí, el que quedó fijo en la Tierra... Con lo cual, si 1930 son los primeros claro, objetos, bueno, todavía no les daría el tiempo para ir y volver. Ese es el otro problema. Como si alguien nos ve a nosotros desde el exterior,
¿qué ve de nosotros? No nos ve en la realidad, nos ve como fuimos a lo mejor en la época de los romanos. Con suerte. Con suerte. Entonces hay que ver, y hay cosas raras en todo esto, porque por ejemplo, si hubiera un grupo de extraterrestres que tiene tal capacidad, ¿no van a tener interés de alguna manera en conectarse con la civilización que tenemos sobre la Tierra? O por lo menos investigarlo de alguna forma. Ahí aparecen los memes, porque muchos dicen, mira, se dieron cuenta de que somos insignificantes, entonces no tienen ningún interés en contactarlo. ¿Para qué vamos a perder tiempo con estos tipos? Pero bueno, yo tenía un cuento que mostraba esto, donde un grupo de extraterrestres con gran capacidad espacial, resolución espacial, veía a la Argentina en Plaza Constitución y en Retiro a las 7 de la tarde, y con una resolución del orden de 8 a 10 metros. Entonces veían que había seres, los micros, que se movían inteligentemente a través de calles por las sendas que le correspondían a los micros, 8 a 10 metros de largo, y estacionaban en las plazas. Y cuando estacionaban a las 7 de la tarde, un montón de bichos, que eran los seres humanos, se abalanzaban contra los micros. Ya, atacándolos. ¿Viste? Atacándolos para subir arriba de los micros. Entonces, depende cómo nos ven y cuál es la resolución espacial para verte. Pero esta denuncia, o este informe, digamos, porque no es una denuncia, este informe es importante porque viene de gente que son todos ex militares que tuvieron gran experiencia en el... Ellos dicen que es común para el piloto, tanto de una fuerza aérea como piloto aerocomercial, como los que pueden tener algún tipo de otra cuestión que estén mirando el espacio, ver objetos permanentemente. Sí, no identificados. Nosotros en el Leoncito, en el observatorio, nos hemos cansado de ver objetos nocturnos que vos no podés decir qué, porque ves un avión y el avión normalmente lo identificás bien porque tiene las luces intermitentes en las alas, no hay ningún problema. O un satélite también ya saben. O ruido, tal vez ruido, si el avión está suficientemente bajo, o un satélite que está pasando, pero en algunos otros casos es un movimiento extraño, porque una de las cosas que dicen los pilotos que han hecho parte de este informe es que estos objetos que veían se movían en una forma que era irracional para la mecánica que nosotros tenemos hoy en día en las aeronaves, ¿viste? Entonces, pero el punto que a mí me hace dudar un poco es que el informe que le pasan al Senado dice, yo conozco, la persona que lo dice, yo conozco quién me lo ha contado, o sea, es un conocimiento de otra persona, no lo vio propiamente la persona que está haciendo el informe, y conozco los lugares y las personas a las que se puede contactar que están custodiando esos desperdicios espaciales. Y bueno, pero no menciona, dice que por razones de que no lo puede hacer en una audiencia pública, pero no tenemos nada. Claro. En realidad es un informe de palabra y no tenemos nada fehacientemente. Como dijo Enrique recién, son datos que podés haber visto en la película del Día de la Independencia. Sí, lo único importante, no hay nada nuevo. Lo único importante es que la comisión del Senado hace una resolución pidiéndole al gobierno que tiene que desclasificar todos los documentos que tenga respecto de lo que nosotros llamamos OVNI y que ellos ahora no llaman OVNI por una cuestión de que los OVNI fueron un poco en detrimento de la veracidad. Sí, hay que ver cuánto le pasan de piola al propio Congreso, porque ya el Pentágono dijo todo lo que dicen no es cierto. Sí, el Pentágono dice que eso no existe. En el próximo bloque vamos a hablar de la posibilidad real que no estemos solos en el universo. Enrique, ¿nos podés hacer recordar quiénes nos acompañan? El doctor en astronomía Hugo Levato y el jefe de la seccional tercera, comisario Jorge Olmedo. Hablábamos, comisario,
un poco Enrique le preguntaba en el bloque anterior si hay casos similares o no, pero en general, ¿cuál es el tipo de denuncia que llega, por ejemplo, a la seccional tercera? Al ser una jurisdicción amplia, ¿sí? Que abarca Absorbieron la primera. Que un gran sector de lo que era la comisaría primera, desde Libertador, tenemos de Avenida Libertador hasta calle República del Líbano, ¿sí? En una franja que cortaría calle Mendoza hasta allá. Tenemos muchos hechos, obviamente, al ser una jurisdicción grande, muchos hechos de delitos contra la propiedad y en menor caso, en menor número, las de agresiones físicas y ese tipo de hechos. Sí, delitos contra la propiedad hay bastante, el robo arrebato, que son en la parada de colectivos o en los lugares más vulnerables. ¿Sí? ¿El Parque de Mayo también tienen ustedes? Comisaría Cuarta. Ah, esa es la cuarta. Sí, Comisaría Cuarta, el parque, sí. Porque ahora están con problemas ahí de denuncias de arrebatos y principalmente menores. Sí, el tema de menores que ellos tienen, bueno, también en algún momento en la plaza de la Jorobita también lo hemos tenido nosotros, pero se trata, primero que es en menor grado y segundo que con el recurso tratamos de reforzar en los días de más afluencia con el recurso humano, poniéndolos ahí, infantes a la vista, el personal de la comisaría siempre está atento, ¿sí? El tema de los chicos que salen del colegio y se van a la plaza, se reúnen y terminan a veces o normalmente en peleas que vemos viralizadas a través de las redes sociales, ¿sigue siendo preocupante o ha disminuido o es por época? Ahora en la actualidad ha disminuido mucho, ¿sí? El centro tiene mucha afluencia policial, hay muchas unidades de orden público, muchas unidades operativas que están sobre el centro capitalino, ¿sí? Más allá de la comisaría tercera que lo tiene como jurisdicción, hay otras unidades operativas que también actúan sobre la zona céntrica, sobre capital. Entonces eso se ha visto disminuido. Más allá de que tienen a favor de que son zonas donde hay más cámaras que en otros lugares de También, la provincia. sí. ¿Dónde tienen que prestar más atención? ¿Durante la semana y durante el día donde hay mucha afluencia o los fines de semana y en la noche en donde el centro, por lo mismo que se ha transformado mucho en oficinas y en comercio, son pocos los habitantes que han quedado? Los horarios también van variando. ¿Por qué? Porque el delincuente, la persona que se dedica a delinquir, también hace su inteligencia, ¿verdad? Entonces, marcar un horario por ahí podría ser riesgoso en decir si vamos a hacer operativos en estos horarios más frecuentes de mucha gente, de poca afluencia de personas, salida del comercio, salida de escuela. Se tiene que generalizar y dar una seguridad que sea propicia y que sea efectiva en todos los horarios. De eso se trata justamente la prevención, ¿sí? Tratar de hacer una prevención en todos los horarios para que el ciudadano sanjuanino, capitalino, el que viene a realizar un trámite, el que viene a hacer unas compras, se sienta seguro caminando por su centro, igual que los chicos que salen a la escuela, que salgan seguros, que lleguen seguros a la escuela, que vuelvan seguros a sus casas. ¿Con las cámaras ha disminuido el delito de arrebato? Puede haber disminuido, quizás sí, quizás no, pero sí es un buen medio de prueba que ahora la persona que se dedica a delinquir, si sabe que hay cámaras, obviamente que no va a tratar de circular por ahí ni hacer Pero incluso lo pueden ir siguiendo. Lo puede ir siguiendo la sala de monitoreo perfectamente, exacto. Con el correr de los años, en los últimos 3 o 4 años, ¿han quedado zonas que no puedan identificarse por presencia de cámaras de seguridad? Cuando circula un delincuente, hacerle el seguimiento. Hay algunos lugares. Esto, perdón, sí. Porque hubo un caso que ha quedado impune en San Juan, hace algunos 5 años atrás más o menos, que es el caso de una persona que apareció muerta en su auto en Santa Lucía y que no pudieron detectar en ese momento con las cámaras por dónde había pasado. Hay lugares donde todavía no hay sistema de monitoreo, no hay cámaras, sí. No sabría, por lo menos en mi jurisdicción, sí
conozco algunos lugares donde faltan. ¿Por qué? Porque en algunas entrevistas que he tenido con vecinos de la zona, reclaman la cámara de seguridad, reclaman la cámara del CISEN. Que no se va a decir porque obviamente da la información que hoy no conviene. Claro, obviamente. Pero bueno, entiendo que se está trabajando en eso y nosotros le ponemos mucho hincapié en esas zonas de que haya más presencia, de que hayan efectivos a la vista y de que estén justamente atentos a todo el movimiento y al requerimiento de los ciudadanos, obviamente. Muchas gracias. Hugo, si vos tenés que, sin pruebas, porque no estás en el Congreso ni tampoco en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pero si tuvieses que decir, ¿estamos solos o no en el universo? No, yo diría que algún tipo de vida en el universo hay. Eso no quiere decir que sea una vida como nosotros conocemos. Cuando la gente busca vida entre los profesionales que se dedican a eso, normalmente se dedican a esta vida de carbono, oxígeno que nosotros conocemos. Si hay gente que respira gas, metano, es difícil. Pero la gente que trabaja en el tema, la mayor parte sostiene de que algún tipo de desarrollo biológico tiene que haber en algún otro lado, teniendo en cuenta la inmensidad del universo y la cantidad de sistemas planetarios que hay como la Tierra. O sea, si buscaran vida tendría que ser en un sistema solar en donde un planeta esté a una distancia que permitiera... Claro, normalmente es un planeta que está a una distancia del Sol central, donde teóricamente el agua no se evapore y tampoco esté congelada. Eso se llama, hay un nombre particular para un área eco como esa, donde hay mayores posibilidades del desarrollo de vida. Entonces, con la cantidad de sistemas planetarios que se han descubierto, hay más de 3.500, 4.000 en este momento en los catálogos, y cada uno tiene a su alrededor 2, 3, 4, 5, 6, 7 planetas, por ejemplo. Y entonces una de las razones del James Webb, del telescopio espacial, es estudiar si esos planetitas en esos sistemas parecidos a la Tierra tienen atmósfera. Entonces, para ver cuáles son las características de la atmósfera. Justamente en un sistema que se estudió hace muy poco, un sistema que tiene 7 planetas muy parecidos a la Tierra, pero que el James Webb ha descubierto que carecen de una atmósfera densa. Tienen un poquito de atmósfera, pero muy poco densa. La atmósfera es lo que permite que no salga todo para el universo. La atmósfera es lo que permite que se desarrolle la vida en el lugar. Ahora, si hay una vida que se desarrolla sin atmósfera, eso es mucho más difícil de concebir. Pero nosotros estamos buscando, la gente que trabaja en el tema, están buscando regiones que sean parecidas a la Tierra, que es donde sabemos que por lo menos se desarrolló una especie. Más allá de que no es difícil, no es fácil entender el Big Bang y que se haya desperdigado por el universo toda esta masa. ¿De dónde sale el agua? Bueno, el agua, justamente esa es una de las discusiones que ha habido siempre, porque viste que con el tema de la minería siempre se ha discutido acá en San Juan cómo desperdiciamos el agua, con el tema de las acequias, desperdiciamos un montón de agua que se podría usar de otra manera. Pero hace 500 millones de años que tenemos la misma cantidad de agua en el planeta. No se ha gastado más ni menos nada. El tema es que el agua se transforma, o la contaminás, y después tenés que descontaminarla. Sí, según nos explicó el ingeniero Dorin los otros días, por ejemplo, el Ártico está disminuyendo, pero la Antártida está aumentando. Sí, aparte que va para el océano. Y entonces hay muchos lugares que tienen plantas desalinizadoras. Pero uno no puede entender que la parte concreta puede haber sido producto de esa primera explosión, pero el agua, ¿cómo se formó? El agua, aparentemente, las teorías más en boga en este momento respecto de cómo se formó el sistema solar nuestro, es que el agua vino de los cometas.
el bombardeo que sufrió el sistema solar de otros cuerpos, por ejemplo, esos son los cráteres que tiene la Luna, hemos tenido un bombardeo que sufrió la Tierra también, pero lo que pasa es que la Tierra tiene la atmósfera protectora. Claro. Por eso nosotros vemos muchas veces en el cielo, la gente dice, uy, mira, se cae una estrella. Es un meteorito que entró en la atmósfera terrestre y por el roce con el aire se pone incandescente. Al ponerse incandescente, se quema, llega a la superficie terrestre a lo mejor un pedacito muy pequeño o no llega a nada. La mayor parte de los que entran a la atmósfera terrestre no llega a nada. Vos tenés que tener un meteorito grande para que llegue algo a la superficie terrestre. Y bueno, así se barajó la teoría de la desaparición de los dinosaurios por un meteorito grande que cayó en la Tierra y que formó el Golfo de México, viste que tiene esa forma media redondita. Y bueno, hay estudios de ese fondo que tiene una composición química muy parecida a la que viene de los meteoritos, que son los 92 elementos químicos, no es que tenemos un elemento distinto. O sea, la física actual que maneja el universo se basa en dos premisas fundamentales. Una es que no podemos superar la velocidad de la luz. Esa es una. 300.000 kilómetros o alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Y la otra es que todo está compuesto, aún en la galaxia más alejada, por los 92 elementos químicos de la tabla periódica que hizo Mendeleev. Si eso cambia, hay que hacer una física nueva. Está bien. Muchas gracias.